Hola, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este nuevo video vamos a presentar algunos ejemplos de cómo trabajar con la definición de derivada de una función en un punto. Recordemos que dada la función f de x, dada la función f, o f mejor dicho, definimos su derivada en un punto x como, y acá viene la definición, como el siguiente límite. La anotamos así, la derivada f' de x, y es el límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De f de x más h menos f de x. Recordemos que este límite, ¿qué calcula? Calcula, entre otras cosas, calcula la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Eso es lo que se llama la interpretación geométrica. Interpretación geométrica de la derivada calcula la pendiente de la recta. Interpretación geométrica calcula la pendiente de la recta tangente. Entonces, en el video anterior nosotros estábamos buscando la pendiente de la recta tangente a la curva de la función. Recordemos que nuestra función era la función f de x igual a x cuadrado, ¿sí? Y queríamos la recta tangente en el punto que tiene valor x1, ¿sí? x0 igual 1. Eso es lo que estábamos buscando. ¿Cómo se calcula entonces esa pendiente de la recta tangente? Haciendo la derivada valorizada en 1. En 1, o sea, no en un punto x cualquiera, sino que en 1. O sea que lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Bueno, f' en 1 sería este límite que está acá, pero en lugar de hacerlo para un x cualquiera, lo hago en 1. O sea que sería el límite cuando h tiende a 0 de Bueno, y no ponemos f de x más h. ¿Qué ponemos? Ponemos f de 1 más h menos f de 1 todo sobre h. Ven que es el mismo límite, solamente que en lugar de un x cualquiera ponemos 1. Muy bien. Una vez que hicimos eso, agarramos y lo que vamos a hacer es empezar a buscar lo que necesito para armarme ese límite. ¿Qué necesito para armarme ese límite? Necesito f de 1 más h. Bueno, entonces vamos a armar acá unos pequeños cálculos auxiliares y después vamos a volver a nuestro límite. A ver, pensemos un segundo. Mi función es la función f de x igual x cuadrado. ¿Quién es f de 1 más h? Bueno, sería agarrar mi x y cambiarla ¿por quién? Por 1 más h. Pensemos que si yo quisiera buscar f de 5, ¿cómo hago f de 5? Agarro la x y la cambio por un 5. O sea que sería 5 al cuadrado. Si yo quiero f de un tercio, ¿cómo hago f de un tercio? F de un tercio sería un tercio al cuadrado. Si yo quiero f de monito o f de asterisco, ¿cómo hago eso? Hago, bueno, asterisco al cuadrado. ¿O no? Bueno, muy bien. Pero si yo quiero entonces f de 1 más h, ¿qué hago entonces? Bueno, muy sencillo. Hago 1 más h todo al cuadrado. O sea, en cada lugar donde diga la x, voy a poner ¿qué? Voy a poner 1 más h. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Se entiende la idea? En cada lugar donde esté la x pongo 1 más h. Me va a quedar 1 más h al cuadrado. Si hay más x, en todo lugar donde aparezca la x, pongo justamente el punto más el incremento. Bueno, resuelvo esto, 1 más h al cuadrado. ¿Cómo se resuelve? Bueno, acá puedo usar el cuadrado del binomio, ¿no? Hago el primero al cuadrado más el doble producto del primero
por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Cuadrado del binomio. 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 por h es 2h, y h cuadrado es h cuadrado. Eso es f de 1 más h. Esto es lo que voy a meter ¿dónde? Acá. Acá. ¿Y qué es f de 1? F de 1 es 1 al cuadrado, que es 1. O sea, la x la cambié por un 1, ¿verdad? 1 al cuadrado, 1. Bien, una vez que tengo todo esto, vuelvo a mi límite. O sea que f' en 1, ¿qué sería? Sería el límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? Bueno, de f de 1 más h. ¿Qué es f de 1 más h? F de 1 más h es esto, ¿sí? 1 más 2h más h cuadrado. Menos, ¿quién es f de 1? F de 1 es 1. Todo sobre h. O sea que esto que está acá es f de 1 más h, y esto que está acá es f de 1. ¿Bien? Bueno, ahora es cuestión de trabajar y resolver ese límite. Yo los 1 los puedo cancelar, ¿sí? Y entonces pasando al limpio, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que f' en 1 es el límite cuando h tiende a 0 de 2h más h cuadrado sobre h. ¿Qué puedo hacer ahí arriba? Entonces ahora, ahí arriba lo que puedo hacer es sacar factor común h. Si yo reemplazo el 0 ahora, me queda 0 sobre 0, que ustedes saben que es una indeterminación. Entonces, ¿qué hago? Saco factor común h arriba, ¿sí? Nos va a quedar, lo seguimos en la próxima hojita, nos va a quedar que f' en 1 es el límite cuando h tiende a 0 de, bueno, factor común h. Entonces nos queda h por, bueno, si yo saco factor común h, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2 más h, que lo vamos a poner por acá. 2 más h sobre h, ¿sí? Simplifico las h, y entonces nos queda que f' en 1 es el límite cuando h tiende a 0 de 2 más h. Bueno, y una vez que llega hasta acá, lo que me queda por hacer es activar el límite, resolver el límite. Como h tiende a 0, nos va a quedar que esto da 2. Bueno, ese 2, si ustedes recuerdan, justamente era la pendiente de nuestra recta. Esta es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? En un futuro video les muestro cómo se calcula el resto de la recta tangente, porque la pendiente sola no es nada, me falta la ordenada, que eso sale un poquito más fácil, ¿sí? Ahora lo que vamos a continuar haciendo es ver otro ejemplo de cómo buscar la derivada en un punto determinado, ¿sí? Bueno, primer ejemplo, ya lo terminamos. Segundo ejemplo. Vamos a calcular, ejemplo 2, vamos a calcular la derivada de esta función, de la función x menos x cubo más 1, pero no en un punto x concreto, no en un valor como hicimos recién en x0 igual 2 o en x0 igual 1 como hicimos recién, sino que lo que vamos a hacer ahora es calcular la derivada en un punto genérico, o sea, f' de x. Este punto x es un punto cualquiera de mi función, ¿sí? O sea que acá lo que buscamos es la derivada, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Hacemos el límite cuando h tiende a 0 de, bueno, y acá no hace falta que cambie por un número. ¿Qué hago? Directamente escribo mi formulita como siempre, f de x más h menos f de x sobre h, ¿sí? Muy bien, o sea que acá no vamos a calcular la derivada en un punto concreto, sino que vamos a calcular la derivada en un punto genérico h. O sea, nos va a dar algo así como una formulita de derivadas, una máquina de generar derivadas en puntos, que después cuando llegamos al final profundizo un poquito más esta idea, ¿sí? Entonces nos queda f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de, bueno, y acá tenemos que buscarnos f de x más h y f de x. Vamos a venir al costadito y nos vamos a buscar f de x más h. ¿Cómo nos buscamos f de x más h?
en cada lugar donde diga x ponemos x más h. O sea, acá, en cada lugar donde diga x, ponemos x más h. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar x más h, x más h menos x más h al cubo x más h al cubo más 1, que ese como no tiene x no lo cambio por nada. Fíjense que yo voy a escribir arriba la formulita. Mi función era x menos x cubo más 1. En cada lugar donde hubo un h, ¿qué metimos? Metimos x más h. ¿Se llega a ver la idea? Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Desarrollamos. Bueno, x más h es x más h. No hay nada para hacer. Menos. Acá cubo del binomio. ¿Cómo es la formulita del cubo del binomio? El primero al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo sin elevar más el triple producto del primero sin elevar por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. ¿Sí? Ese fue el desarrollo de x más h al cubo. Más 1 que se queda como está. Bien, ahora resolvemos. X más h queda como está. Y el menos nos va a ir cambiando los signos, ¿verdad? Nos va a quedar menos x cubo. 3x cuadrado por h. 3x cuadrado por h nos va a quedar 3x cuadrado h. Pero negativo, ¿no? O sea, menos 3x cuadrado h. Y 3xh cuadrado nos va a quedar 3xh cuadrado negativo. Y h cubo nos va a quedar menos h cubo. Esto más 1. Bueno, muy bien. Acá no puedo achicar nada, como se verá es todo distinto. Así que como está, lo voy a guardar y lo vamos a usar después en nuestro límite. Bueno, ¿quién es f de x? Y f de x es mi función como está. O sea que ahí no tengo que hacer nada. Venimos acá y reemplazamos. ¿Qué ponemos en lugar de f de x más h? Metemos todo esto. O sea que ponemos x más h menos x cubo menos 3x cuadrado h 3x cuadrado h menos 3xh cuadrado menos h cubo más 1. Y ahora viene menos la función. O sea, menos, y ojo con esto, menos paréntesis la función. O sea que sería menos paréntesis, porque ese menos después va a cambiar los signos, menos x cubo más 1. Cierro paréntesis. Tengan en cuenta que después ese menos va a cambiar signos, todo sobre h. ¿Sí? Bueno, ahora cambiamos los signos y nos va a quedar que f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de, bueno, todo esto igual, a ver si lo puedo copiar de acá, así me lo llevo. No me deja copiarlo. Bueno, no importa, lo tipiamos de vuelta, no seamos vagos. Sería x más h menos todo esto igual, x cubo menos 3x cuadrado h menos 3xh cuadrado menos h cubo más 1, y ahí cambio los signos. Pongo menos x más x cubo menos 1. Cambio los signos de lo que viene dentro del paréntesis. Todo sobre h. Y ahí, bueno, veamos qué podemos achicar. Puedo achicar menos x cubo con más x cubo, me lo puedo llevar. X con menos x me lo puedo llevar. Y 1 con menos 1 me lo puedo llevar. Se achicó bastante. O sea que pasando al limpio, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de, y va a ser menos h menos 3x cuadrado h menos 3xh cuadrado menos h cubo. Todo sobre h. Bueno, muy bien. Eso es lo que quedó pasando en limpio.
Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y ahora lo que tendríamos que hacer es, en el numerador, sacar factor común h. Porque de vuelta, si reemplazo por 0, me queda 0 sobre 0. Entonces saco factor común h y nos va a quedar. Lo voy a copiar por acá. Nos va a quedar f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de. Bueno, y saquemos factor común h. Nos va a quedar h por, y a ver, vamos entre todos. ¿Qué sería? Sería 1 menos 3x cuadrado, 1 menos 3x cuadrado, menos 3xh, menos 3xh, menos h cuadrado. Todo sobre h. ¿Sí? Ese es el factor común que tenemos que sacar en el numerador. Puedo simplificar las h's. Me llevo una h con la de abajo. Y entonces nos va a quedar que f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de. Bueno, y paso en limpio. 1 menos 3x cuadrado menos 3xh menos h cuadrado. ¿Sí? Ahora, activo el h tendiendo a 0, y si h tiende a 0, esto se va a 0, esto se va a 0, ¿y qué nos va a quedar? Como resultado nos queda 1 menos 3x cuadrado. Bueno, claro, ven que no dio un número, me dio una formulita. Esto es lo que conocemos como la función derivada, como f' de x. ¿Qué hace esa función derivada? Calcula las derivadas de la función en todos sus puntos. O sea que si yo ahora quiero, por ejemplo, f', digo cualquier cosa, f' de 8, no arranco a hacer de vuelta límite cuando h tiende a 0 de f de 8 más h menos f de 8 sobre h. No hago todo eso, porque voy a hacer el mismo recorrido de vuelta cambiando la x por 8. ¿Qué hago nada más? Vengo y meto acá el 8. Hago 1 menos 3 por 8 al cuadrado. Y hago esa cuentita. ¿Sí? O sea, esto lo que calcula es la derivada en un punto cualquiera. ¿Sí? Si a mí ahora me dirían calcular la pendiente de la recta tangente, en menos 4, bueno, yo sé que cómo se calcula la pendiente de la recta tangente. Es la derivada en menos 4. ¿Y hago de vuelta todo el proceso? No. Directamente hago 1 menos 3 por 8 por... Perdón, 1 menos 3 por menos 4 al cuadrado. O sea, reemplazo acá en la formulita resultante para este ejemplo en concreto. ¿Sí? Bueno, hemos visto dos ejemplos. Uno de la derivada en un punto concreto y otro de la derivada en un punto genérico de x, lo que se conoce como función derivada. ¿Sí? Bueno, espero que haya servido. Quedamos en contacto.